poeta Roque Dalton, voy a leerles dos poemas míos y uno de Roque Dalton, que tienen una cierta relación. Me explico. Nosotros, digamos, dentro de todo lo que es la poesía latinoamericana, realmente existe todo un calor revolucionario, ¿no? Los grandes poetas generalmente han sido personas contestatarias de la sociedad, han sido revolucionarios, algunos militantes, otros no, pero siempre han transmitido, digamos, un pensamiento que tiene que ver con el cambio social en toda la América Latina. Cuando nosotros hablamos de Roque Dalton, tendríamos también que recordar a otros poetas que llevaron la palabra a la acción, es decir, que no solamente crearon literatura, sino que además fueron revolucionarios cabales y se integraron a las guerrillas de la época de los años 60, 70, cuando al calor de la Revolución Cubana se gestaban estas, digamos, causas revolucionarias en toda América Latina. Los tiempos han cambiado, pero yo creo que sigue latente en el corazón de muchos latinoamericanos la reivindicación de todos los pueblos para llevar adelante el proceso revolucionario que se inicia en la gesta triunfante, digamos, de Cuba, pero que ya tenía también anteriormente una serie de antecedentes, porque los pueblos, digamos, de la América Latina después de la colonia española siempre han luchado por su liberación nacional. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910, tenemos los movimientos de todo Centroamérica, como citaron antes a Jacobo Arbenz, que fue el presidente revolucionario nacionalista, tenemos, en fin, a Salvador Allende en Chile, y infinidad, digamos, de acciones que han seguido toda una senda revolucionaria. ¿Qué es lo que nos llama a Roque Dalton en este momento? Por ejemplo, también tenemos un poeta que murió sacrificado, Otto René Castillo, en Guatemala, que fue quemado por las fuerzas represivas. Tenemos a Javier Heró, poeta peruano, que al integrarse a la guerrilla que se iniciaba fue asesinado en el río de Puerto Maldonado. Tenemos poetas como Federico García Lorca, que murió, digamos, en la lucha de la Guerra Civil Española. Tenemos a Víctor Jara, que lo han citado en estos momentos, cuyo asesinato se produjo, digamos, en el Estadio Nacional de Chile después del golpe militar. Le cortaron las manos, pero continuó su voz. Tenemos inclusive a Roque Dalton, tenemos a Miguel Hernández, poeta español de la Guerra Civil, que murió tuberculoso en la cárcel. Tenemos otros que, digamos, con la palabra han llevado al proceso revolucionario de la América Latina siempre ese fervor, con el pensamiento y con la acción. Estos poetas que cito, que fueron guerrilleros en su época, murieron por las fuerzas represivas. Sin embargo, lo singular de Roque Dalton es que muere y es asesinado dentro de lo que era, digamos, una organización también revolucionaria. Y esto nos lleva a pensar de que a pesar, digamos, de que uno se enfrenta, ¿no?, en el momento, ya sea con la palabra o con la acción, se enfrenta, digamos, a las fuerzas reaccionarias, a las fuerzas dictatoriales, civiles o militares de cada uno de nuestros países, también dentro de las fuerzas de izquierda existen, ¿no?, discrepancias, pero que las llevan a un nivel de dogmatismo que no permiten la creación. Yo creo que Roque Dalton en esa circunstancia fue un creador y no fue un dogmático. Entonces, cuando alguien se cree poseedor de la verdad y que simplemente la verdad de él o de la organización es la que debe prevalecer, yo creo que en ese entonces la revolución está perdida. Si nosotros pensamos en el socialismo, si nosotros pensamos en que el socialismo es científicamente creador, no podemos ser dogmáticos. No se trata de un dogma, se trata de una creación heroica de cada uno de nosotros para llevar adelante un proceso revolucionario. Yo creo que en ese sentido, Roque Dalton discrepó tan profundamente dentro de una organización revolucionaria que fue acusado de agente de la CIA y que fue asesinado por posiblemente propios compañeros de la organización. Y eso es lo que lo hace singular respecto a otros guerrilleros
que también murieron por enfrentando a las fuerzas de la reacción. Yo creo pues que esta figura singular, no solamente por su creación, sino por su acción revolucionaria, merece todos los elogios y se va convirtiendo en un poeta universal. Tenemos poetas universales en América Latina como César Vallejo, que vivió siempre, digamos, en el destierro. Tenemos a Pablo Neruda, ¿no? Un gran revolucionario, militante del Partido Comunista, perseguido socialmente. Tenemos a Benedetti, ¿no? Otro poeta uruguayo perseguido por la dictadura, etc. Pero estos jóvenes, digamos, que se integraron a la guerrilla, murieron por una causa. Y Roque Dalton murió por la misma causa, pero ejecutado por sus propios compañeros, ¿no? Que la historia tendrá que juzgar y que sigue juzgando. Felizmente los hijos de la familia, como se ha leído cartas aquí, están todavía en el proceso de investigar por qué fue asesinado Roque Dalton, quien hoy recibe el homenaje de todos nosotros. Yo quiero leerles de este último libro. Me voy porque está re interesante, pero pues mejor que... Yo por eso me gustan los poetas, saben un relato, ¿verdad? Y luego me gustaría hacer una reunión con los poetas, músicos y locos de este lugar, ¿verdad? Para compartir esas ideas, porque los jóvenes somos los que debemos de absorber esta información, ¿verdad? Porque esto, como usted dice, empezaron hace mucho tiempo, pero uno a veces quiere inventar otra cosa nueva. No, señores, pues si ya existen los buenos poetas y los buenos aquí están, hay que darle la voz, ¿verdad? A sus poemas, ¿verdad? Y pues yo ya me voy porque mejor él le va a dar la voz al suyo. Bueno, evocando a Roque Dalton y hablando de los poetas guerrilleros, yo tengo una poesía aquí de este último libro dedicada a Javier Ebó, que justamente fue un poeta guerrillero que murió asesinado en Puerto Maldonado y que a pesar de su juventud, porque murió a los 21 años de edad, ya desde los 15 había producido cerca de 1000 poemas y prácticamente tiene todo un volumen de poesía siendo tan joven. Fue preparado en Cuba justamente para organizarse en las guerrillas que se estaban gestando en los años 60, murió en el año 63, asesinado por las fuerzas represivas, antes de iniciar la guerra revolucionaria en Perú. Él en uno de sus poemas dice: morir entre ríos, pájaros y árboles. Y ese es el título de este poema que les voy a leer. Cuando falta la suma de todo, las palabras compensan la vida, la expectativa, los sueños contingentes, la visión herida, los daños colaterales. Quiero alcanzar el mensaje olvidado de Javier. Busco la forma, el camino, la oportunidad, la voz, aquella voz tierna, perdida entre ríos, pájaros y árboles. Subo a las montañas, bondades naturales, el genio inspirado, nace, el embrujo, la historia, la leyenda, los hijos, como cumbres eternas. Subo a las montañas, bondades naturales, el sol nos alimenta, el agua fluye, germina la semilla, nacen las flores, los frutos vivientes, la hembra, el macho, el mineral pulido.